Buenas noches, soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico León. El tema del día de hoy es cómo es la técnica de aplicación de medicamentos intravítrea. Vamos a partir con el concepto o algunos temas muy importantes antes de comentar la técnica para la colocación de medicamentos intravítrea, algunas complicaciones de la inyección intravítrea y por qué debatimos el protocolo en primer lugar. Tenemos que saber que las complicaciones comunes son molestias en lugar de la inyección, puede generarse una hemorragia subconjuntival, un reflujo vítreo y una elevación transitoria de la presión intraocular. Sin embargo, también los pacientes pueden desarrollar moscas volantes, hemorragia vítrea o retiniana, en algunos casos muy poco comunes, un desprendimiento de retina. La complicación más temida, aunque rara, es la endoftalmitis, y gran parte del protocolo está diseñado para minimizar o eliminar el riesgo de la endoftalmitis debido al error humano. Un punto fundamental también a discutir es la ubicación en donde se debe realizar la inyección. Es que generalmente se realizan en muchos consultorios. De hecho, muchos artículos no mencionan el entorno, ya que se supone que se realizan en el consultorio. Sin embargo, realizar la inyección intravítrea en quirófano es un entorno más controlado y estéril y puede reducir la incidencia de endoftalmitis. Un aspecto muy importante a mencionar es la técnica de retracción del párpado. El objetivo principal del mismo es evitar la contaminación de la aguja por las pestañas a través del cierre palpebral involuntario o que puede ser un reflejo durante la inserción de la aguja. La mayoría de los oftalmólogos utilizan retractores palpebrales metálicos, pero también se han propuesto otros mecanismos como la retracción palpebral asistida bimanual, el molde conjuntival, la retracción palpebral superior utilizando un retractor de desmarres y recientemente también la retracción palpebral con aplicador con punta de algodón. Aparte es necesario mencionar la anestesia. Los objetivos principales de la anestesia son evitar el movimiento del paciente y el cierre involuntario del párpado durante la inserción de la aguja. Segundo, aumentar la comodidad del paciente y su cumplimiento en un procedimiento que debe repetirse con frecuencia. Se han descrito muchos enfoques para la anestesia de la superficie ocular, en las que se encuentran gotas tópicas, aplicadores, empapados en anestésicos, geles e inyección subcutánea de anestésicos. La mayoría de los datos publicados muestran que la anestesia tópica y la anestesia subcutánea no son diferentes, pero la anestesia subcutánea puede tener más efectos secundarios como una hemorragia subcutánea. Y segundo, que las diversas formas de anestesia tópica no son diferentes de las otras. Algo en que tenemos que hacer también hincapié es el tamaño de la aguja y la técnica de la inyección. Por ende, nos hacemos la pregunta ¿qué aguja utilizar y cómo utilizarla? En realidad existen diversas opciones. Se han descrito el calibre de la aguja utilizada para la infusión intravenosa, el ángulo de inserción de la aguja, la profundidad y la velocidad de inserción y cómo estas variables afectan el reflujo de medicamentos, la contaminación de la aguja, la incarceración vítrea, el dolor, el daño escleral y la administración de medicamentos. Varios estudios comparativos sometidos a la inyección intravítrea informan que el reflujo vítreo es significativamente menor en la inyección escleral tunelizada en comparación con las técnicas de inyección directa. Sin embargo, no parece haber diferencia en la incomodidad del paciente entre las técnicas tunelizadas y rectas y no hubo diferencia en el pico de la PIO a los 5 minutos después de la inyección. Sin embargo, un estudio prospectivo más reciente comparó los efectos de la inyección intravítrea escleral tunelizada recta oblicua y el doble plano sobre los cambios de la PIO a corto plazo, el reflujo y otras complicaciones, encontrándose que la inyección intravítrea tunelizada de doble plano proveniente del sitio de inyección y no tiene más complicaciones que las técnicas alternativas, por lo que esta sería la técnica ideal para la misma. Bien, para finalizar, ¿cómo es la técnica para las inyecciones intravítreas? Es importante comenzar con una dilatación pupilar para así visualizar el fondo de ojo. Sin embargo, no es imprescindible, pero sí es muy aconsejable.
tanto para una adecuada visualización posterior del fondo de ojo como para el control del latido venoso y de la palidez papilar, por si fuese necesario una actuación posterior. Segundo, la anestesia tópica con un colirio estéril, ya sea lidocaína al 2% en ampolla estéril o un colirio de anestésico abierto en ese momento. Tercero, la limpieza con povidona yodada. Empezaremos con povidona yodada al 10% para la piel de los párpados, el borde palpebral y pestañas, y al 5% para el saco conjuntival, dejándolo actuar durante 3 minutos. Como cuarto punto, la aplicación del blefaroespasmo es muy importante, pues separa mejor las pestañas a la vez que aísla el ojo del borde palpebral y de la secreción de las glándulas de meibonio. Como quinto paso es muy importante la medición de la distancia adecuada desde el limbo hacia la pars prana. Se puede medir con un compás o con una herramienta similar. Una distancia normal desde el limbo hacia la pars prana es de 3.5 milímetros en ojos afáquicos o pseudoafáquicos y de 4 milímetros en ojos fáquicos. Es importante también mencionar lo que serían los campos estériles y que todo el personal por lo menos esté con mascarilla, y pedirle al paciente que durante todo el procedimiento no converse con nosotros. Como sexto paso es muy importante también indicar al paciente la posición de los ojos, solos o ayudados por un auxiliar que sujete ligeramente la posición de la cabeza. Le vamos a indicar al paciente que mire hacia arriba y al lado contrario al punto de la inyección, la que aplicaremos frecuentemente en el cuadrante temporal inferior. Sin embargo, también se recomiendan distintos lugares para inyectar en los subsecuentes procedimientos y evitar las 3 y 9 horas por la localización de las arterias ciliares. Como séptimo paso es la movilización de la conjuntiva en el punto a inyectar con una pinza o bastoncillo de algodón. A los efectos de impedir la coincidencia del orificio conjuntival y escleral, trasladaremos unos milímetros de la conjuntiva con un bastoncillo de algodón estéril, con una pinza o con el mismo instrumento que utilizamos en la medición del punto de infiltración, con el máximo cuidado para impedir una hemorragia subconjuntival. Inserción de la aguja. Esta la vamos a hacer perpendicularmente a través de la esclera, con la punta apuntando hacia el centro del globo para evitar daños en el cristalino. Hay que tener mucho cuidado en no contaminar la aguja por contacto, y la inyección del producto es de 0.05 o 0.1 ml según el fármaco, de manera suave para así evitar un efecto difusor. De igual manera, para la extracción es suave de la aguja. En este caso también se puede utilizar un bastoncillo de algodón estéril o el mismo instrumento de medición por el lado opuesto para prevenir el reflujo del fármaco o vitro acuoso y el sangrado posterior. Para finalizar, es muy importante la administración de un colirio de antibiótico de amplio espectro. Podemos ocupar 2 gotas tras la aplicación de la infiltración y durante unos días después del procedimiento. Por ejemplo, la posología habitual puede ser ciprofloxacina, 2 gotas cada 8 horas, entre 3 y 5 días posteriores a la inyección. Es muy importante para finalizar la exploración de la percepción luminosa y la visión de lejos. Caso de ser necesario, valorar si hay perfusión de la arteria central de la retina, ya que se puede hacer fácilmente con un oftalmoscopio indirecto o con una lámpara hendidura y un lente de no contacto.